Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente acá en Palabra de Dios Viva y Poderosa. Hoy quiero compartirles un texto que se encuentra en Efesios 6, 10, 18. Efesios 6, 10 al 18 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bien, este texto que hoy estamos leyendo, donde Pablo está haciendo una analogía comparando un soldado romano, se dice que Pablo tal vez en la cárcel, viendo a este soldado, hizo esta analogía, comparándolo con un soldado creyente, con un militante de Cristo. Entonces él hace esta analogía, entonces nos muestra ahí cómo ese proceso de un soldado, ¿no? Entonces vemos que un soldado es una persona que cuando llega no tiene ningún conocimiento, ninguna capacidad para ejercer esas labores como un soldado. Entonces él tiene que entrar a recibir un entrenamiento, una instrucción, a recibir unos fundamentos del por qué él es soldado y tiene que cumplir con unos entrenamientos, una instrucción militar para así estar preparado y además es dotado y empoderado con unas armas con las cuales él va a ir a enfrentarse en el campo de combate. También tiene que aprender cuál es el enemigo y dónde se libra la batalla y cómo la libra la batalla. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos que encontramos aquí. Entonces, lo primero que vamos a ver es de dónde viene la fuente de la fuerza y el poder. Para un creyente, aquí lo encontramos en Efesios 6:10, dice: Por lo demás, hermanos míos, está hablando de creyentes, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la palabra lo dice muy claro, ¿no? ¿En quién o de dónde viene la fuerza y el poder? De Jesucristo, de Dios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces encontramos ahí que Jesucristo, Dios, es el que nos da el poder. Pero a veces creemos que esto es algo mágico, que ya, Señor, dame el poder, dame la fuerza. Listo, ya encontramos la fuerza y el poder para enfrentarnos a esa circunstancia. Pero hay un proceso, como lo hablamos al comienzo, el soldado obtiene esa autoridad, ese poder a través de un entrenamiento. Entonces encontramos en la palabra de Dios que primero que debemos tener una instrucción, un entrenamiento, un ejercicio, ejercitar, y a esto encontramos también lo más importante que es la fe. El conocimiento, como lo vemos la instrucción, el entrenamiento y el ejercitar,
Entonces encontramos eso, el conocimiento que produce fe, porque cuando yo conozco, entonces conozco, más luego creo en lo que he aprendido. Y esto produce fe. Entonces debemos tener unos fundamentos, primero que todo. Cuando leemos la carta de los Efesios, es una carta muy bonita, y en este tiempo sería bueno que usted la leyera. Vamos a encontrar ahí unas bendiciones espirituales, tiene una oración muy bonita que Pablo hace por los creyentes, y vamos a encontrar también cómo Pablo nos habla de la salvación, de lo que los beneficios que se obtiene al ser un creyente, la justificación, muchas cosas ahí que Dios nos entrega, pero también cómo esto debe ser coherente con la vida cristiana que debemos llevar, y nos habla mucho de algo importante que en este tiempo estamos aprendiendo, la unidad. Y habla de la unidad como creyentes con un propósito, y la unidad como familia. Encontramos ahí eso, la unidad como creyentes, la unidad como familia, y también encontramos algunos deberes y el comportamiento que debemos tener de respeto ahora que estamos dentro de la casa, padres, hijos, bueno, todos los de la familia, y encontramos ahí unas instrucciones sobre la convivencia en familia. Y después de que Pablo nos dice, tenemos todas estas bendiciones, debemos estar unidos como una iglesia, como una familia, pero dice que por lo demás, que tenemos que estar preparados porque hay algo ahí que es una lucha, ¿no? Entonces este entrenamiento es fundamental. La fuerza y el poder viene de Dios y lo obtenemos a través de la palabra, con una instrucción, un entrenamiento y un ejercicio. Pero todo esto es a través de qué? De la palabra de Dios. Porque no podemos decir yo creo en Dios y adelante. No. Tenemos que tener argumentos, fundamentos doctrinales, tener un conocimiento de la palabra, una instrucción. El soldado no puede ir a enfrentar la batalla sin tener una instrucción, sin aprender el manejo de armas, sin aprender estrategias, porque entonces va a fracasar. El soldado no puede ir a enfrentarse allá sin tener un argumento, un entrenamiento, un ejercicio y tener la convicción de lo que está haciendo. Entonces, así nos pasa a nosotros como creyentes. Debemos tener esa convicción como creyentes de dónde recibimos esa fuerza, el poder de Dios que nos es dado a través de su palabra, la palabra de Dios, bíblicamente. Bien, también encontramos ahí que hay un equipamiento y una protección. En el verso 11a dice, verso 11a dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que hay un equipamiento que es para una protección. Nos está hablando de toda la armadura de Dios. ¿Qué sucede? Es toda la armadura de Dios. El soldado no puede ir a la batalla en pantaloneta, en esqueleto y con la espada, ¿no? Porque ¿con qué se protege? Para eso es el escudo, para eso es la coraza, para eso es el calzado. Entonces el soldado no puede ir solo con un arma a enfrentarse. Entonces, por eso nos habla el Señor de que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios, que nos la va indicando ahí más adelante. Bien, ¿qué más encontramos ahí? Que hay un plan del enemigo. El enemigo tiene un plan. Y lo vemos en Juan 10:10. Cuando usted lea Juan 10:10 dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. O sea, él viene sin compasión. Viene a acabar con todos. Y a veces estamos ahí descuidados. Entonces, hay que saber y entender que el enemigo tiene un plan. Hay un plan del enemigo. Dice, continuando con la lectura del versículo 11, dice, ¿por qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿cuál es el enemigo? El diablo es el enemigo.
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces tenemos un enemigo, que es el diablo, que viene con artimañas, con acechanzas. Cuando hablamos de artimañas, pues utiliza toda clase de cosas para enredarnos sutilmente. Entonces él está al acecho, está rondando y está mirando cómo nos va a atacar. Entonces el enemigo, el diablo, que es acosador, acusador, engañador. Entonces nos va a querer confundir, dañarnos la fe, dañando la doctrina, como sucedió en el Edén, cuando engañó a Eva, ¿no? Cuando le dijo que comiera de ese fruto. Entonces él siempre está ahí astutamente, pero no, lo que pasa es que te puede llegar más rápidamente a esto por este lado. Entonces él siempre está ahí. Y hay un plan, el plan del enemigo, del diablo. Entonces debemos identificar al enemigo o adversario. Entonces encontramos también ahí que dice en la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra las personas. La lucha no es contra su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares, sus vecinos, su jefe, contra el presidente, contra el gobernador, contra el alcalde, contra todos los políticos, porque nos enfocamos a veces en eso. Yo creo que Dios nos ha dado una lección en este tiempo sobre esas cosas, sobre cómo a veces hemos sido injustos y estamos atacando al hombre, a la persona, y no hemos identificado dónde es que realmente se está generando el mal. Entonces, bueno, entonces hay que identificar a ese enemigo, no es contra persona, no es contra carne y sangre, sino es contra qué. Encontramos en los siguientes versículos que es un gobierno espiritual maligno. Entonces continuamos la lectura. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos está hablando, nos está mostrando quién es el adversario. Entonces, para que usted ahí empiece a analizar y empiece a discernir contra qué se está generando la lucha. Entonces, la lucha es contra principados. Dice que principados son los que ocupan el primer lugar como gobernantes. Entonces, ocupan, es un principado. Observe cómo hay una jerarquía, hay una organización bien conformada. Satanás ha conformado un gobierno de este mundo y un gobierno espiritual donde el cual manipula y les ha dado jerarquía y tienen órdenes como esas. Principados, dice, en primer lugar como gobernantes. Habla también de potestades. Potestades son autoridades, fuerzas espirituales del mal. O dice que habla de potestades, o sea que son principados, hablan en plural, o sea que hay muchos. Potestades, también que hay muchas autoridades, fuerzas espirituales del mal. Ejércitos completos de fuerzas espirituales del mal. También habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando encontramos en la Biblia, en el hebreo antes, los gobernadores tenía que ver con guardianes de las puertas. O sea, gobernadores de las tinieblas de este siglo, guardianes de las puertas. Pero no es que sea un vigilante que esté, no, guardianes, o sea, se encargan de estar ahí en las puertas. Huestes espirituales de maldad. Entonces, las huestes espirituales de maldad es un ejército en campaña. Espero que esté observando cómo está viendo ahí un ejército bien organizado. Ejército en campaña. Cuando dice que está en campaña, quiere decir que está activo, que está ahí presente en la lucha, en la pelea, en el combate. Bien, entonces encontramos ahí ese gobierno de Satanás.
el gobierno del enemigo. Entonces entendemos que hay un enemigo, que es el diablo, y que ha conformado un gobierno espiritual maligno. Entonces este es un gobierno espiritual maligno donde hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces, también vemos ahí que ya conocemos que hay un enemigo que tiene un gobierno bien conformado y que también encontramos ahí donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, encontramos que hay un terreno donde se libra la batalla y a continuación encontramos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, y encontramos ahí el lugar a continuación, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que el terreno donde se libra esa batalla es en las regiones celestes. Entonces, cuando estamos ahí hablando de regiones celestes, no debemos confundirlo con el cielo celestial, que es donde vive nuestro Padre, nuestro amado Dios. No debemos confundir ese lugar, los lugares celestiales, con las regiones celestes, que es donde habita el príncipe de este siglo, lo dice en 2 de Corintios 4:4, el príncipe de este siglo. En Efesios 2:2 encontramos también que él es el príncipe de la potestad del aire, Satanás, está en las regiones celestes, por eso es el príncipe de la potestad del aire. El cielo que está por encima del cielo es donde opera Satanás. El cielo que nosotros vemos, encima de ese cielo, es donde opera Satanás. Es donde tiene esas potestades, principados, gobernadores, todo ese gobierno maligno que tiene ahí, que son muchos, porque ahí habla en plural, son cantidades que están ahí en ese lugar, espíritus inmundos. Y en Daniel 10, 12, 13 encontramos un ejemplo de una batalla espiritual que se libró. 21 días después llegó la respuesta a Daniel, pero antes de eso se libró una batalla. Permítame y busco el versículo para compartirlo con ustedes. Es ahí donde se está librando la batalla en las regiones celestiales. Bueno, ya vamos acá llegando al versículo. Daniel, en el libro de Daniel 10, 12 al 13. Daniel 10, 12 al 13. Entonces Daniel 10, 12 al 13 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Desde cuándo? Desde el primer día que Daniel oró al Señor. Desde ese día fue escuchada su oración, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días. Bien, entonces vemos ahí
cómo en las regiones celestes se estaba librando una batalla. Encontramos ahí que estaba ¿quién? Miguel. Miguel estaba ahí, era el único que lo acompañaba, librando esa batalla en esas regiones celestes. Bien, continuamos. Entonces, ahí vemos ese ejemplo. Se tardó en llegar la respuesta. A veces estamos preocupados, pero es que yo oro, no sé qué. Pero cuando nosotros oramos, en la parte espiritual está sucediendo un combate, se está librando una batalla tremenda con los ángeles de Dios. Ahí están en esa guerra constante. Imagínense cuántas peticiones tiene Dios, cuántas acciones hay para que Él realice, pero el enemigo quiere entorpecer que vengan las respuestas. Entonces ahí se libra una batalla en esa parte, una lucha espiritual. Bien, en la Biblia encontramos tres clases de cielo, entonces pues que hablamos, pero ¿cuál es el segundo cielo? Pero hablamos de tres clases de cielo y pues de pronto más adelante haremos algún estudio sobre esto. Entonces encontramos, primero está el cielo supremo, siguiente el cielo medio, que es donde se libran las batallas, y el cielo bajo, que es el que tenemos nosotros, que es la atmósfera, lo que podemos observar. Bien, mirando aquí, hay algunas cosas que se mueven en esta región y es tremendo porque hay muchas cosas que se mueven. Como vemos ahí, está hablando de la parte de las regiones celestes, donde están los astros, donde están las estrellas, y vemos cómo diferentes cosas suceden. Hay ocultismo, hay esoterismo, astrología, alquimia, numerología, adivinación, hechicería, encantamiento, brujería. Encontramos ahí también la nueva era. Entonces vemos a veces que hay mezclas del cristianismo y lo mezclan con ocultismo o con esoterismo o con astrología. Entonces la persona, yo creo en Dios, no sé qué, pero voy a que me hagan la numerología, voy a que me lean las cartas, voy a hacer un hechizo para conseguir plata o un hechizo para conseguir ese esposo, esa esposa que quiero, encantamientos, brujerías, ¿sí? Entonces se mezclan el esoterismo, entonces no, cosas y rituales que no son de Dios, pero que se han mezclado con el cristianismo, mucho en la iglesia tradicional se mezclan estas cosas y se hacen revueltos ahí tremendos de paganismo. La nueva era hablábamos, ¿no? La nueva era, vemos que en la nueva era hacen prácticas como la aromaterapia, que la cábala, uy, cuidado porque muchos cristianos hacen estas prácticas como la aromaterapia, la cábala, el calendario maya, espiritismo, invocar los muertos, ir al cementerio, hacerles rezos, colocarles velas, hacer pactos con espíritus de muertos. El espiritismo, invocar espíritus. Déjeme decirle que el espíritu que usted invoca ahí no es el espíritu ni de su papá, ni de su tío, ni de su esposa, ni de su hijo, sino usted está haciendo un pacto con un espíritu inmundo que aprovecha que usted está vulnerable y llega a ese cementerio y esos espíritus hacen pactos con usted, que a la vez le van a traer problemas muy grandes si usted no se libera a tiempo de esta cuestión. El karma. No, es que eso no, es el karma que yo estoy pagando. Esta enfermedad es un karma que Dios me colocó. Dios no coloca karmas. Esto es de la nueva era. Y iridología, la lectura del iris para adivinación, para mostrar todas esas cosas. La lectura de auras. Ay, qué aura tan bonita. Usted tiene el aura de no sé qué y tal. Y piramidología, reencarnación, son las prácticas de la nueva era. Mucha gente cree en la reencarnación, dice yo soy cristiano, pero andan que creen en la reencarnación. Dicen por ahí muy obviamente, la única reencarnación es la reencarnación de las uñas. Uy, esta es fuerte. Yoga, también esas prácticas. ¿Por qué he hablado de todas estas cosas, de ocultismo, esoterismo, todas estas cosas? Porque esas partes se trabajan en esa parte espiritual, donde están esas regiones celestes,
van toda esta clase de ritos, de rituales, y se están gestando ahí, se están moviendo. Entonces hay una lucha fuerte para impedir que usted sea una persona de bendición y para que usted pierda el conocimiento de Dios o para que no lo conozca. Ahí cuando hablaba del yoga, muchos lo practican y estos días que estamos en las casas y eso, nos hablan del yoga. Ayer veía en un noticiero cómo relajar el espíritu, cómo mantener el espíritu apacible, y no encontré en ningún momento que la periodista hablara, aunque hablan mucho de la iglesia tradicional y están promocionando mucho lo de las fiestas de Semana Santa, pero no pronunció jamás que la paz que verdaderamente se consigue espiritualmente es a través de Dios, de su palabra. No lo mencionó. Y mencionó esto como el yoga. El yoga es algo, es un ejercicio que usted se desdobla, que intenta sacar su espíritu de su cuerpo y esas cosas. Eso no es de Dios. Entonces el yoga, el ejercicio es bueno, ejercitarse es bueno, y bueno, pero la práctica del yoga como tal no es bueno. No es recomendable porque estas prácticas son de la nueva era. El hombre siempre quiere buscar la paz espiritual o estar bien espiritualmente en el lugar equivocado. Tiene que hacer algo para sentir que sí, que lo está haciendo. Entonces por eso, no, yo hago yoga para creer que estoy bien espiritualmente. No. Usted como creyente no necesita eso. Esa paz espiritual se encuentra a través de la palabra de Dios. Bien, ¿qué posición debemos tomar y cuál debe ser nuestro actuar? Entendiendo que nosotros somos equipados de una fuerza y un poder a través de la palabra, porque únicamente es por el oír. Por el oír es que creo. Entonces, cuando usted está ahí siendo disciplinado, aprendiendo, por eso hay centros de entrenamientos bíblicos en las iglesias, por eso el domingo se hace una prédica, se hace un mensaje para alimentar nuestra fe y para ser fortalecidos. Mucha gente cree que es un acto de solo presencia, va allá, recibe la palabra, cuando sale ahí a la cafetería ya ni se acuerda cuál fue el mensaje que recibió. Entonces ese es el alimento espiritual, porque en estos tiempos tenemos una lucha. Vemos ahí que Dios nos ha dado la fuerza, nos da la fuerza y el poder, pero el proceso es ese. Primero hay que tener unas bases, unos fundamentos bíblicos para estar fortalecidos, para que no vengan a derrumbarlo usted. Y un equipamiento, nos da una armadura. Y el plan del enemigo, y que hay un enemigo, lo hemos encontrado, y que hay un gobierno ahí de maldad. Y que hay un lugar donde se libre esa batalla, que es en la parte celestial. Entonces no nos enfrentemos con el vecino, no nos enfrentemos con la vecina, no nos enfrentemos con el político. En las redes sociales nos enfrentamos muchas veces, nos enfrascamos fuertemente, pero no es la persona, sino es el mal que hay dentro de la persona. Entonces debemos llevar al campo donde se está librando esa batalla, que es en el campo de las regiones celestes. Bien, entonces, ¿qué posición debemos tomar y cuál debe ser nuestro actuar? Bueno, la posición que debemos tomar, ¿cuál es? En el verso 13a dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, encontramos que debemos tomar la espada de la armadura de Dios. No dice la espada, el escudo. Dice tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes, que estar firmes, estar inamovibles. Entonces, cuando yo tengo esa armadura, estoy ahí firme, estoy protegido para cuando venga ese ataque. Dice que encontramos ahí esa armadura de Dios, que Dios no la describe. Entonces, vamos a ver qué más dice. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, vuelve y asevera, habla reincidentemente de qué, de estar firmes. Importante estar firmes, inamovibles, fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando está hablando de estar ceñidos vuestros lomos, habla de un cinturón, el cinturón de la verdad, que se identifica para sostener, para estar bien fundado, firme. Se habla de que esta parte de los lomos es la parte que sostiene el cuerpo, que sostiene la columna. Entonces, ese cinturón de la verdad debe estar ahí para estar bien fundado y estar firme. Y el cinturón de la verdad, porque la verdad, ¿cuál es? Jesucristo. Entonces, lo que yo creo de Jesucristo es lo que me sostiene, lo que me hace estar firme. Jesucristo, su palabra, la palabra de Dios, el verbo hecho carne, es el que me sostiene. Encontramos la coraza de justicia, ¿no? Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, la justicia que tiene que ver, la coraza que protege nuestro pecho, la espalda. Encontramos ahí nuestro corazón. Tiene que ver con rectitud y fidelidad. Un corazón recto. La fidelidad. Esa parte tiene que ver con la coraza de justicia. Rectitud, fidelidad. Esas son parte de la armadura de Dios. El calzado del Evangelio de paz tiene relación con la armonía. Perdón, continúo leyendo. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz. Este calzado del Evangelio de paz tiene relación armónica entre Dios y los hombres. El Evangelio de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces esa relación armónica que debe existir entre Dios y el hombre. No estar en contienda con Dios, sino esa armonía que debemos tener entre Dios y los hombres, ese equilibrio que debemos tener, ser equilibrados. Y nos habla también, sobre todo, tomar el escudo de la fe, sobre todo. O sea, lo más importante es la fe. Hay que hablar de fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, el escudo de la fe, que la fe es certeza, es convicción de la palabra. Entonces, cuando estoy protegido con el escudo de la fe, tengo la certeza, la convicción de que Dios me da unas promesas. Dice en la palabra que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese escudo de la fe en lo que dice la palabra de Dios, ese escudo tiene que ver con esa certeza, con la convicción de la palabra, con lo que yo estoy creyendo, porque no puedo ser un creyente que dude de la palabra. Por eso si yo dudo de que por gracia soy salvo, entonces no, yo creo que es que debo ir y subir a ese cerro descalzo, flagelarme. Debo subirme a un crucificio y que me crucifiquen, porque estoy dudando de la palabra de Dios. Por eso debe ser una certeza, una convicción de la palabra. Por salvo soy gracias. No por obra, sino por la gracia de Dios hemos obtenido esa salvación, no por pagar una penitencia. Entonces, entendan eso. Debemos tener esa certeza. Dios ya me dio la salvación. Que es que, ¿cómo va a ser salvo si usted era ladrón, si usted era atracador, si usted era un delincuente, si usted era un borracho, si usted era un drogadicto? Déjeme decirle que si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevas. Y que usted ahora, en la fe, tiene una posición. Entonces, el pasado quedó atrás porque las cosas viejas quedaron atrás, todas fueron hechas nuevas. Entonces tengo fe, certeza, porque si van a venir a atacarlo a usted, a decirle usted no es, usted no vale, a criticarlo, a atacarlo. Entonces ese es el escudo de la fe, creyendo en Dios, ¿será que él lo va a salvar de esto? Entonces usted no, estoy con el escudo ahí, porque el diablo viene a bombardearnos. Y también nos habla de un yelmo, dice, y tomad el yelmo de la salvación
que el yelmo de la salvación es el casco del romano, por eso le dicen el yelmo, es el casco, es el yelmo de la salvación, que hablamos, la salvación. El Señor me ha salvado. ¿Para qué se utilizaba el casco? Para proteger la cabeza, para no ser herido en la cabeza. Entonces este casco espiritual protege ¿qué? Nuestra mente. Entonces ahí, por eso dice yelmo de la salvación. Quiere decir todo lo que conlleva la salvación, mi posición en Cristo. Tengo una posición ahora en Cristo. Entonces ahí va a venir el enemigo, como hablamos ahorita, a atacar la mente, a desmeritar, a decir que no es así, que no se puede, a traer cosas, no, es que usted tiene que ir allá y colocar la cábala, el feng shui, todas esas cosas que hacen, el riego, las cosas en las puertas, espejos, cosas que se hacen. No quiere decir que usted no tenga un espejo, porque usted puede tener un espejo, pero lo que pasa es con qué motivación lo tiene usted. Entonces, motivaciones correctas. Entonces, eso nos protege la mente, el casco, el yelmo de la salvación contra la incredulidad y la maldad, porque van a venir a atacar nuestra mente para crear incredulidad y también con maldad van a venir a atacar, a dañar, a destruir, a decir que lo que usted está profesando es mentira y bueno. Entonces eso nos hace ahí, el casco nos protege. Dice en la lectura, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo venimos reiterando desde el comienzo del mensaje, que el fundamento de un cristiano es la palabra de Dios, que es la Biblia. No escritos de tradición, ni historias que no están dentro del contexto bíblico. Es únicamente la Biblia, la espada del Espíritu. Ni indulgencias, ni otras cosas, no, eso no. La espada del Espíritu, entonces usted debe tener, es la palabra de Dios para usted defenderse del ataque del enemigo. ¿Sí? Entonces por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando es que usted no puede, no sé qué, tienes que, no sé qué cosas, no, la espada, que es la palabra de Dios. Bien, entonces ahí hemos encontrado esa armadura que Pablo hacía esa analogía de un soldado, pero que es una armadura espiritual del creyente. Y encontramos cómo debemos actuar también. Dice, continuando con la lectura, debemos actuar como orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, todos los santos no son los familiares de los santos de aquí en Colombia, sino los santos son todo aquel, porque el significado de santo es obediente. Entonces, santos sería obedientes. Entonces, todos los que están obedeciendo la palabra de Dios son los santos. Entonces, debemos orar, ¿por quién? Por todos los santos. Entonces, encontramos ahí que debemos actuar como orando en todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración. Con toda oración. Entonces, pero ¿cómo así toda oración? Con el Ave María, con el... No. Toda oración quiere decir, hay oración individual o personal, hay una oración grupal de 2, 3, 4, 5 personas, hay una oración también congregacional, toda una congregación se une, ahora se está haciendo por las redes sociales, para orar. También hay oración intercesora. Entonces, todo tipo de oración, no rezos, reiteraciones, repeticiones, no. Entonces, una oración intercesora también. Dice, y súplica en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de súplica en el Espíritu,
Eh, hay dones del Espíritu y entre esos está el don de lenguas. Entonces, cuando usted está haciendo una súplica en el Espíritu, está orando en el Espíritu. Un tema ahí para los que conocemos de los dones. Entonces, el que ha recibido ese Espíritu de lenguas, también ore en lenguas. Podemos orar en lenguas. Velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que velar quiere decir estar constantemente, insistentemente ahí con toda oración por todos los santos. En este tiempo de tanta necesidad más que todo de recibir a Dios. Entonces, bueno, en Santiago 4:7, vamos a buscar esta cita. Santiago 4:7. Encontramos algo. Después de haber leído todo esto de la armadura de Dios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra sus principados, potestades, encontramos Santiago 4:7. Bien, Santiago 4:7 dice, sometemos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, entonces, someternos a Dios. Señor, tu voluntad en nosotros. Someternos es obedecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que no debemos ser idólatras, que no debemos inclinarnos ante imágenes, entonces, pues no lo debemos hacer. Está en la Biblia. No es cosas de ataques a cosas. No. Dice ahí que no debemos hacer cosas. Entonces, sometámonos a Dios. ¿A qué? A lo que dice el Señor, como debe ser nuestro proceder. Y dice que resistamos al enemigo. ¿Cómo lo resistimos? Orando en todo tiempo, con toda oración y suplicando en el Espíritu. Dice, y huirá de vosotros. Entonces él va a salir corriendo cuando él encuentre al creyente con autoridad, diciendo, en el momento, el Señor dice que yo soy salvo, que soy justo, que mis pecados han sido perdonados, que he sido lavado con su sangre y mi posición en Cristo es de que soy más que vencedor, que estoy sentado en los lugares celestiales junto con Cristo. Espiritualmente tengo esa posición, estoy sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, el diablo que no, este man conoce y tiene fe, entonces se va, dice, no, este no, me voy a buscar otro que esté débil para atacarlo. Y en Primera de Pedro 5:8, encontramos este otro verso que dice, sed sobrios y velad. Sobriedad. Sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, es el adversario, el diablo, como león rugiente, ¿cómo? Está diciendo que cómo, que aparenta, porque él es engañador, él quiere aparentar un poder, una autoridad, que si usted se la hace, sí, lógico, viene y toma autoridad, lo vemos con las personas que hacen rituales, pactos satánicos, todas esas cosas, cómo le entregan el poder a Satanás. Entonces, anda como león rugiente, no quiere decir que él sea un león rugiente, porque el león, el verdadero león, es el león de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Él es el león de Judá. Entonces, como león rugiente, él quiere aparentar, quiere venir a gruñirle, quiere venir a atemorizarlo, pero usted tiene que ser sobrio y velar, porque él anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir al diablo, porque anda como león rugiente, pero él no es un león, él quiere aparentar una fiereza, porque él ya fue derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario.
con su muerte y resurrección. Él lo venció. Entonces no tenemos que tener una posición de derrota, sino una posición de victoria. Él dice que viene como león rugiente, pero él ya está derrotado, él ya está vencido. Le queda poquito tiempo para ser arrojado allá al lago de fuego. Y digo poquito tiempo porque el tiempo de Dios no es como el tiempo de nosotros. Porque después van a decir, ay, está diciendo que es que ya solo Dios lo sabe. Pero eso está pronto. Estamos viendo señales de los últimos tiempos. En Romanos 8:37, pero si usted puede leer Romanos 8 desde el 28 hasta el 39, tendrá más luz con respecto a lo que a continuación le quiero compartir. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Entonces, ¿antes de qué? Por eso le digo que si usted se remite a los versículos anteriores, va a tener más luz sobre lo que está hablando acá. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces encontramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y lo invito a que lea todos los versículos que le compartí. 8, 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Colosenses 14, 15. Vamos a los Colosenses. Colosenses 14, 15. Colosenses 14, 15. Colosenses 2, perdón. Sí, estaba como un poco. Colosenses 2, 14 al 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuándo sucedió esto? En la cruz del Calvario. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. Anuló toda acta de decreto contra nosotros. Y despojando a los principados, oiga, contra los que están allá, tratando de hacer alboroto, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, entonces ahí encontramos esa cita en Colosenses 2, 14, 15. Entonces el enemigo está derrotado, está vencido. Él viene a tratar de desestabilizar nuestras vidas, pero debemos que estar vestidos con esa coraza, con esa armadura de Dios espiritual para librar esa batalla. Hebreos 2, 14, 15. Vamos a leer estas citas, son importantes. A veces el mensaje puede ser largo, pero es un tema bastante, tiene mucho. Trata uno aquí de desglosar, pero es un tema bastante amplio. Hebreos 2, 14 al 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? A Satanás. Esto es el diablo, ¿sí? Y librar a todos, a unos, a este sí, a este no, dice a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando usted decide seguir a Cristo, usted ya deja de estar sujeto a servidumbre del enemigo. Porque ciertamente, bueno, dejémosla ahí, porque era hasta el 15. 2, 14, 15. Entonces, Él nos ha traído esa libertad.
La obra de la cruz del Calvario es una cosa maravillosa, gigante. Última cita que vamos a leer, Colosenses 1:13. Entonces, Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, ¿quién? Cristo. ¿Nos ha librado de qué? De la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, Dios, a través de su Hijo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Ya lo hizo, no hay otra obra, sino solo la obra de la cruz del Calvario. Bien, entonces, queremos concluir con qué? Con que tengamos un entendimiento que hay una lucha que se libra en las tinieblas, que nosotros tenemos una posición espiritual, que nosotros lo que debemos hacer es orar con toda oración y súplica, estar vestidos con esa armadura de Dios espiritual, la cual ahí describimos, que es estar firmes, inamovibles, estarnos bien fundados, que es la rectitud, la fidelidad, que es la relación armónica entre Dios y nosotros, el escudo de la fe, esa certeza, esa convicción de lo que yo creo. El yelmo que nos protege la mente de esos dardos, de esos dardos que nos lanza el enemigo contra la incredulidad y la maldad. Entonces, y tener esa espada que es la palabra de Dios. Bien, entonces este ha sido el mensaje que he querido compartir con ustedes hoy. Espero que haya sido de mucho alimento. Como les decía, el mensaje es largo porque es un tema bastante dispendioso, porque hay muchas cosas y aún quedan muchísimas cosas que lograríamos sacar de este texto. Pero yo he querido resaltar como esto, que Dios nos ha traído esa revelación, que tenemos un equipamiento, una fuerza y un poder que nos da Dios a través de su palabra, que nos ha dado también un equipo, una dotación, una armadura, que es espiritual y que hay un enemigo y que hay un adversario y hay un lugar donde se libra esa batalla y que muchas cosas suceden ahí en esas regiones celestes donde se libran esas batallas espirituales. Bien, les bendigo a todos, les doy gracias por su tiempo. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les bendigo, oramos para que venga sanidad a las naciones y para que todos seamos muy bendecidos. Gracias, Señor, te damos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Oramos por personas nuevas que estén ahí en este momento y que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida a partir de este momento para que tú la dirijas como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro del cielo y no permitas que se borre allí jamás. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Bendiciones en Cristo Jesús.